Bueno, buenas noches, hermanos. Bueno, todavía no me ven allí. Aquí hay algunos bosquejos, si gustan a los que vayan llegando, hermano. Bueno, que el Señor los bendiga, hermanos. Es una bendición, como siempre, estar aquí para aprender siempre algo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmensa, hermanos. No hay manera que nosotros podamos, aún en nuestra vida, aunque tuviéramos una larga vida, podríamos realmente llegar a poder a la comprensión o al aprendizaje de todo lo que contiene la palabra de Dios. Así que siempre será una inmensa bendición y una fuente inagotable de bendición para nosotros. Pues muy bien, en esta noche, hermanos, como lo hemos estado haciendo ya por varias semanas, estamos haciendo un estudio sobre la segunda venida de Cristo, lo cual quiere decir que estamos haciendo un estudio más que nada práctico y doctrinal de la primera y segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, dado que ese es uno de los temas primordiales, o un tema primordial de el apóstol Pablo, tanto en la primera como en la segunda carta a los tesalonicenses. Hemos estado ya viendo durante toda la carta, hermanos, que el apóstol Pablo constantemente habla sobre este evento tan importante que nosotros tengamos en cuenta, la segunda venida de nuestro Señor. Pero por supuesto, desde el principio del estudio dijimos que la intención primordial de Pablo no es tanto un estudio escatológico, sino más bien un estudio doctrinal, pastoral, en el cual Pablo quiere más bien instruir a los creyentes de Tesalónica de una manera que ellos puedan ser exhortados, retados a crecer y madurar en su vida espiritual. Por supuesto que toca el tema de la segunda venida del Señor, y obviamente nosotros nos hemos dado cuenta que para Pablo ese era un tema importante, porque es un tema que concernía o que inquietaba a los tesalonicenses. Muy bien, en esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 ya, que es donde nos vamos a reiniciar este estudio de el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entonces vamos a ir primero a los tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer solo los primeros tres o cuatro versículos, por supuesto, de ahí de primero a los tesalonicenses, realmente del versículo 1 al 3, realmente es lo que vamos a leer primeramente, ¿ok? Muy bien, dice el apóstol Pablo así, escribiendo a los tesalonicenses en su primera carta, en el versículo 1 del capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo, en los últimos versículos, hablando específicamente del versículo 13 hasta, no, más bien desde el versículo 13 hasta el versículo 18, el apóstol Pablo comienza a hablar sobre el tema del arrebatamiento. Y después de una explicación escatológica y alentadora sobre las inquietudes que los tesalonicenses tenían sobre el arrebatamiento de los creyentes, tanto vivos y muertos, Pablo comienza una nueva sección de su tercera división de la carta. Recuerde que le dije que la primera, los tesalonicenses, podríamos dividirlas básicamente en tres divisiones. La primera división, donde se encuentran los saludos. La segunda división, donde Pablo habla sobre la conversión de los tesalonicenses. Y la tercera división, que es la vida cristiana puesta en práctica de los tesalonicenses, del capítulo 2 hasta el capítulo 5, que es la sección más grande. Ahora, esa división, esa tercera división, dijimos que iba a estar compuesta de 13 secciones diferentes,
Porque en cada una de esas secciones Pablo comienza con una referencia a los hermanos. Y es por eso que pudimos dividir esa última división de su carta, o sea, del capítulo 2 al capítulo 5, en 13 diferentes secciones. Bueno, estamos en esta sección número 6, que es en los versículos 1 al 3 de Primera a los Tesalonicenses. Entonces, Pablo, en los versículos 13 al 18 del capítulo 4, acuérdese, explicó y aclaró algunas de las dudas, algunas de las inquietudes que los tesalonicenses tenían sobre el arrebatamiento. Entonces, les da a ellos cierta información, cierta instrucción sobre ese asunto, porque parece ser que los tesalonicenses estaban un poco desalentados al pensar que si el Señor venía, ¿qué sucedía con aquellos que ya habían muerto? Y dijimos en la última clase que Pablo los anima, los alienta, especialmente en el versículo 18, cuando dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras, a que entiendan que si los creyentes habían muerto antes de que el Señor viniera, ellos iban a ser resucitados. Y si estuvieran vivos, ellos iban a ser arrebatados. Y Pablo termina esa sección diciéndole, como hay seguridad de que el Señor Jesús murió y resucitó, así también nosotros resucitaremos o seremos arrebatados, si es que estamos vivos. Entonces los alentó y los animó. Entonces en el capítulo 5, Pablo ahora comienza una nueva sección, ¿verdad? Comienza una nueva sección de su tercera división de esta carta que dijimos, pero al mismo tiempo que su intención era escatológica, también era pastoral. Pablo quiere instruir, pero también quiere adoctrinar a los creyentes. Entonces, en esta sección del versículo 1 al 3, que podríamos decir es una sección escatológica, o sea, hablando Pablo de eventos futuros, eso es lo que quiere decir escatológico, ¿verdad? O la escatología, el estudio de eventos futuros. Entonces, esta sección del versículo 1 al 3, que es escatológica, tiene una conexión directa con la siguiente que vamos a ver en el versículo 4 al 11. Recuerden, en el versículo 1 Pablo usa el término hermanos, y también en el versículo 11, por eso hay una conexión, ¿verdad? Pero esta sección del versículo 1 al 3 del capítulo 5 es escatológica, y la versión y la siguiente sección, que es del versículo 4 al 11, es algo más pastoral, más práctica. Entonces, notemos en el versículo 1 al 3, hermanos, que Pablo está hablando sobre la escatología, sobre otros detalles que involucran la segunda venida de Cristo. Y notamos, como dije, como en cada sección en la que dividimos esta tercera división, Pablo usa el término hermanos, usando su cuidado pastoral que tiene hacia los creyentes. Y vemos que realmente lo que Pablo quiere hacer en esta sección es darle la seguridad de la venida del Señor. Entonces esta sección la podríamos titular fácilmente, la seguridad de la venida del Señor. La sección anterior fue una explicación sobre el arrebatamiento. Ahora Pablo habla sobre la seguridad de la venida del Señor. Y posiblemente la confusión que había causado los diferentes puntos de vista sobre la segunda venida de Cristo y la falta de comprensión entre las diferencias que existen entre el arrebatamiento y el día del Señor, Pablo decide que esa confusión que puede haber entre la comprensión del arrebatamiento, la segunda venida de Cristo y el día del Señor, no debe de crear inseguridad en las personas, ni por supuesto confusión. Y por eso Pablo se toma el tiempo para dar alguna explicación, tal como lo hizo con el arrebatamiento, dar una explicación acerca de lo que realmente significa el día del Señor y qué conexión hay eso con el arrebatamiento, que eran las dos cosas o más bien la preocupación que los tesalonicenses tenían sobre la venida del Señor. Entonces, vemos, hermanos, que Pablo dice que esto del día del Señor no debería causar inseguridad. En el versículo 2, Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá.
O sea, les quiere asegurar que tanto es seguro el arrebatamiento como la segunda venida del Señor o el día del Señor. Y es importante que entendamos qué significa el día del Señor, o qué significa la segunda venida de Cristo, o qué significa el arrebatamiento. Ahora, Pablo ya explicó del arrebatamiento, ¿verdad? El Señor Jesucristo viene en las nubes, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá a los cielos, dice, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Y luego nosotros, dice Pablo, si es que, o él asumiendo que estaba vivo, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor por siempre. Pero ahora Pablo toca este tema sobre el día del Señor. Ahora, si usted recuerda, Pablo fundó esta iglesia de los tesalonicenses en su segundo viaje misionero, cuando llegó a Tesalónica años atrás. Y durante su estadía con los tesalonicenses, Pablo ya les había instruido acerca de este tema. Si usted ve en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, allí donde estamos, pero regrese al capítulo 2, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, no primera, pero Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contubéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, esto es lo que Pablo les instruyó cuando él estuvo con ellos en Tesalónica años atrás. Porque en el versículo 5 dice Pablo esto, 2 de Tesalonicenses 2:5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Esto qué es? Esto acerca que el día del Señor estaba cerca. Entonces, después de darles una explicación sobre el arrebatamiento, ahora desea explicarles sobre el día del Señor. Y si usted ve, contrario al bendito acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia, el día del Señor será un acontecimiento horrible. Horrible para todos aquellos que voluntariamente hayan rechazado el ofrecimiento de salvación que Jesús ofreció durante su primera venida. ¿Cuándo fue su primera venida? Hace 2021 años, ¿verdad? Cuando Él vino a morir, cuando Él vino a sacrificarse por nosotros. Cuando venga en su segunda venida, no va a venir para salvar, va a venir para condenar, va a venir para hacer juicio precisamente contra todos aquellos que se hayan voluntariamente opuesto a su palabra, opuesto a su persona, y sobre todo que hayan rechazado la salvación que Él había provisto con su sacrificio. Entonces, para nosotros, hermanos, la segunda venida de Cristo debe de ser algo anhelante, algo gozoso, porque Él viene para finalmente terminar su obra salvífica en nosotros, para finalmente liberarnos de la ira que Él va a descargar sobre este mundo. Pero para la gente incrédula, para la gente impía, para la gente que se haya opuesto voluntariamente y haya rechazado voluntariamente su ofrecimiento de salvación, va a ser un día terrible, el día del Señor, el día del Señor. Entonces los tesalonicenses debían de estar convencidos de la seguridad del día del Señor. Pero Pablo quiere que ellos comprendan correctamente los sucesos en su orden, sus características y tiempos correctos. O sea, Pablo quería que supieran de qué se trata esto del día del Señor. Yo no sé si usted ha tenido un poquito de estudio sobre esto, ha sido instruido sobre esto, pero eso es la intención de Pablo cuando usa esos primeros 3 versículos. Quiere Pablo que ellos comprendan correctamente los sucesos del día del Señor, primero en el orden, las características del día del Señor y los tiempos correctos. Y sabemos esto por las 2 palabras que usa Pablo al principio de esta sección. Note lo que dice, pero acerca de los que dice, de los tiempos y de las ocasiones.
no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ahora, esa palabra tiempos y esa palabra ocasiones hablan precisamente de que Pablo quería que entendieran los tesalonicenses aquello que tiene que ver con el día del Señor, en el orden, las características y los tiempos correctos. Y como dije, esa palabra tiempos y ocasiones son interesantes porque, por ejemplo, la palabra tiempos es la palabra para cronos en el griego. Para cronos. Se refiere al tiempo cronológico, al tiempo del reloj, ¿verdad? Al tiempo del calendario. O sea, que el día del Señor tiene un tiempo cronológico, hermanos. Tiene un tiempo en que va a suceder. Necesitamos saber cuánto, por supuesto, porque hay un orden de los eventos que se tienen que dar antes que venga el día del Señor. Así como hay ciertos eventos que se tienen que dar antes que venga el arrebatamiento, antes que suceda el milenio, antes que venga la segunda venida de Cristo aquí a la tierra, antes de que Él haga juicio por medio de las copas, los sellos, las trompetas. O sea, que Pablo dice que los tiempos, o sea, hay un orden cronológico de los eventos que deben que suceder antes que venga el día del Señor. Pero también usa ocasiones, que es una palabra muy similar, pero en el griego la palabra ocasiones es kairos, y esa palabra se refiere no al tiempo del reloj, no a un tiempo cronológico, que una cosa sucede a la 1 y la otra sucede a las 2 y la otra sucede a las 3. Ese es cronos, ¿verdad? De donde viene la palabra cronología, ¿verdad? Del tiempo, de un suceso que viene uno tras otro. Pero la palabra kairos, que es la palabra ocasiones que Pablo menciona allí, es la palabra que tiene que ver con el tiempo, pero en espacio de eras, de temporadas o de acontecimientos. O sea, es un lapso de tiempo enorme. Entonces, cuando Pablo dice allí en el versículo 1, pero acerca de los tiempos, está diciendo Pablo en cierta manera acerca del orden cronológico de cómo va a venir el día del Señor, o acerca de las ocasiones, o sea, acerca de las temporadas o acontecimientos. Dice, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Entonces, ustedes ya saben cuál debería ser el orden, cuál debe de ser el tiempo o la ocasión o el evento que debe de suceder antes y después de la venida del Señor. Entonces, la palabra kairos se refiere a un lapso de tiempo no definido, a una era, a un tiempo que no tiene, por ejemplo, si yo digo 1 hora, le estoy dando un lapso de tiempo específico, 60 minutos. Si yo le digo una era, no le estoy dando un lapso de tiempo específico, sino un lapso de tiempo enorme, ¿verdad? Grande. Es como cuando el Señor se refiere al tiempo de los gentiles, cuando dice allí en Lucas 21:14. El tiempo de los gentiles es un tiempo donde más que nada el pueblo gentil tanto va a recibir la salvación como la va a rechazar. Y el pueblo gentil somos nosotros, ¿verdad? Es todos aquellos que no sean judíos. Entonces, tomados en conjunto, los dos términos sugieren que los tesalonicenses tenían curiosidad por el tiempo en que ocurrieran estos sucesos finales. Entonces Pablo le dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad que yo os escriba. Porque precisamente eso quizá eran la inquietud de los tesalonicenses. ¿Qué es lo que va a pasar en el día del Señor? ¿Qué acontecimientos se tienen que dar para la venida del Señor? Entonces, si notamos, las dos palabras son sustantivos que son plurales. Tanto tiempos como ocasiones son plurales, lo cual indica que los últimos tiempos están compuestos por varios periodos y acontecimientos diferentes. No dice la palabra tiempo o la palabra ocasión, sino la palabra tiempos y ocasiones. Están en plural, lo cual quiere decir que van a ser
el día del Señor van a ser varios acontecimientos, varios eventos. Por ejemplo, si pudiéramos mencionar solamente algunos de los eventos que tienen que ver con el día del Señor, puedo citarles, por ejemplo, el arrebatamiento, la cual Pablo acaba de hablar en los versículos 13 al 18. La aparición del anticristo también. Es un acontecimiento que va a suceder alrededor del día del Señor. ¿Qué tal la salvación del pueblo de Israel? Acuérdense, Dios va a tratar de una manera diferente con el pueblo de Israel que con la iglesia. En la iglesia hay una combinación de judíos y gentiles, todos en Cristo Jesús salvos. Pero el pueblo de Israel se refiere específicamente a aquellos judíos de raza, aquellos judíos que componen el pueblo de Dios por elección soberana del Señor. Otro acontecimiento, otro evento que gira alrededor del día del Señor está, por ejemplo, los juicios de los sellos, de las copas y de las trompetas, la cual usted encuentra en Apocalipsis capítulo 6 hasta el versículo 19. Todos esos acontecimientos de las copas, los sellos y las trompetas también giran alrededor de el evento de el día del Señor o el acontecimiento del día del Señor. ¿Qué tal el encarcelamiento de Satanás por 1000 años? Acuérdese que Apocalipsis capítulo 19 dice que el Señor va a atar a Satanás por 1000 años y no lo va a dejar obrar, lo va a tener preso en una cárcel, dice. ¿Qué tal el reino milenial? La Biblia dice que va a haber un tiempo donde este mundo va a experimentar una paz y una tranquilidad que nunca jamás se ha visto, casi muy similar a la del jardín del Edén, donde no va a haber violencia, no va a haber guerras, no va a haber discordia, no va a haber pleitos, no va a haber, la gente va a vivir en una paz increíble porque Cristo va a estar reinando aquí en esta tierra desde Jerusalén, como el gobernante supremo, no de Israel, no del Medio Oriente, de todo el mundo y en todo el universo. Eso es lo que se le llama el reino milenial. ¿Qué tal el evento de la liberación de Satanás? La Biblia dice que después del milenio, después de 1000 años, Satanás será suelto nuevamente por un poco de tiempo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué tal la rebelión universal que se va a dar cuando Satanás sea soltado por otro espacio de tiempo? Lo cual no se sabe también. Esa es la palabra kairos. Es un tiempo, una era, un acontecimiento. ¿Qué tal el juicio del gran trono blanco? Donde dice el Señor que todos van a ser resucitados, grandes y pequeños. Van a ser resucitados para ser llevados a juicio delante del gran trono blanco y ser condenados, hermanos, por toda la eternidad. ¿Qué tal los cielos nuevos y la tierra nueva? Que dice Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? Y vi, dice Juan, cielos nuevos y tierra nueva, donde habitaba la paz. Allí ya no habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, nada. El paraíso prometido del Señor. Y entonces, todos estos acontecimientos giran alrededor de este acontecimiento que Pablo está mencionando, el día del Señor. Entonces, ¿cuánto es el día del Señor en medio de todos estos acontecimientos, del arrebatamiento, del milenio, de la salvación de Israel, de la liberación de Satanás, el juicio del gran trono blanco? Entonces Pablo le dice acerca de los tiempos y las ocasiones. ¿Cuáles tiempos? Estos que vemos, porque hay una cronología en todos esos eventos. Acerca de los acontecimientos, kairos, que es, o sea, un periodo de tiempo. Por ejemplo, sabemos que el milenio va a durar 1000 años, porque es un milenio, ¿verdad? Pero ¿cuándo específicamente va a suceder? Todavía no lo sabemos, porque todavía no sabemos cuándo el Señor viene. Entonces, debemos suponer, puesto que Pablo explicó el arrebatamiento ahora en el día del Señor, es que eso era lo que los tesalonicenses querían saber.
Ya Pablo les explicó sobre el arrebatamiento, ya les aseguró que ellos no deben de temer, ¿verdad? De que sus seres queridos que ya habían muerto, ¿qué iba a pasar con ellos? No, ellos iban a ser también resucitados y estar unidos con el Señor. Entonces, tal como lo hizo con el arrebatamiento, al darle las maravillosas esperanzas que vivos y muertos no se perderían del arrebatamiento, también Pablo les asegura que ellos no pasarían por el día del Señor. Ahora, esto es muy importante. En 2 de Tesalonicenses, versículo 1 y 2, nuevamente regresemos allí, porque es clave esos dos versículos en lo que vamos a pretender explicar, como lo hace Pablo. En 2 Tesalonicenses 2, 1 y 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Dice: y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo le dice: hey, el día del Señor va a venir, pero acuérdense, ustedes no van a estar allí, porque el día del Señor va a ser un día terrible, un día de juicio, un día de tremenda tribulación. Pero Pablo les asegura: nuestra reunión con el Señor Jesucristo se va a dar antes de que comience ese terrible tiempo, ese terrible momento en el cual el Señor descargue su ira sobre esta tierra, en el día del Señor. Y obviamente Pablo quería tranquilizar a los tesalonicenses, asegurándoles que ellos no estarían en el día terrible del Señor, tal como lo hace en el versículo 4, allí del capítulo 5 donde estamos. Mire lo que dice el versículo 4, Primera Tesalonicenses 5, 4. Mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas para aquel día, ¿cuál día, hermano? El día del Señor, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, dicen: hermanos, ustedes no están en tinieblas. ¿Qué significan las tinieblas? Oscuridad, ¿verdad? Ignorancia. Dice usted, o sea, ustedes saben muy bien. Por eso dice él: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Pero dice: ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Ustedes no están en tinieblas. No están ignorantes de eso. Dice, como para que los sorprenda, como un ladrón los sorprendería. Hermanos, a nosotros no nos debe de sorprender la venida del Señor, ni el día del Señor, porque nosotros no vamos a estar aquí, de acuerdo a las promesas que el Señor nos hizo cuando Él venga por segunda vez. Recuerde, parte del propósito del rapto es llevarse a su iglesia, que Él ganó con su propia sangre, que Él ama, que Él ha redimido y salvado, raptarla o arrebatarla para que su iglesia no pase por esa gran tribulación que va a ser el día del Señor, o que va a traer el día del Señor. Entonces, por eso Él dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, la pregunta de los tesalonicenses de cuándo llegaría del Señor a Pablo no fue respondida quizá tal como los tesalonicenses querían escuchar, que Pablo les diera algo especulativo y les dijera: miren, exactamente en esta fecha y a esta hora va a venir el Señor. No, todo lo contrario. Pablo no les responde a ellos de manera que ellas algo especulativo. O sea, déjenme adivino más o menos cuándo va a venir el día del Señor. No. No quiere que especulemos en cuanto a eso, pero sí le quiere asegurar que el día del Señor iba a venir. Entonces, Pablo respondió de esta manera a la curiosidad de los tesalonicenses. Dice Pablo en el versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, no voy a especular con esta situación. No voy a especular con esta situación, pero sí quiero que ustedes estén seguros de lo que va a suceder durante ese tiempo. Y entonces, ¿qué les dice Pablo?
¿Qué les dice Pablo? ¿Tienen un bosquejo de esos que les acabo de dar? Permítanme uno porque quiero saber si hay algo que... Ahí tienen más hermanos. ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones dice, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Entonces, Pablo no quiere que especulen, ¿verdad? Tal como lo hizo el Señor cuando le preguntaron. ¿Se acuerdan que los apóstoles, antes de que el Señor ascendiera a los cielos, ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Tenían curiosidad por saber cuándo el Señor iba a venir a restaurar el reino de Israel. O sea, ¿cuándo iba a suceder el milenio? Pues, cuando el pueblo de Israel iba a ser ahora nuevamente la máxima potencia mundial, la cual iba a estar gobernando todo el mundo con el Señor Jesucristo. Le dice, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Pues en el año 2021, más o menos, en esa fecha, un lunes por la noche. No. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Se acuerda que le dije al Señor? Mire lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. Vale la pena que nosotros veamos ese versículo. Porque mire cómo les responde. Al igual que el apóstol Pablo, no quería que especularan. Posiblemente los tesalonicenses le estaban diciendo, Pablo, ¿y cuándo va a ser el día del Señor? Y les dice Pablo, no tienen necesidad de que los escriba acerca de esto. ¿Qué dice el versículo 6 de Hechos 1:6, hermano Aristides? Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberas a Israel y restauras nuestro reino? Él le contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Muy bien. ¿Qué dice el Señor? Eso no es algo que ustedes tienen que saber. Lo que tienen que saber es que sí va a suceder. ¿Cuándo? Les va a empezar a decir, como cuando viene un ladrón. ¿Sabe usted cuándo viene un ladrón? No. Pero si sabe que va a venir, ¿usted qué hace? Se prepara, ¿verdad? Se prepara. Entonces, Pablo no quería que los tesalonicenses especularan acerca de los días, hermano. No sabemos, nadie sabe, hermano. Dice el Señor, ni yo sé la hora ni el día, ni siquiera los ángeles lo saben. Entonces, no podemos especular. Pero lo que sí tenemos que estar seguros es que va a suceder, hermano. Va a suceder. El arrebatamiento va a suceder. La segunda venida de Cristo inminente ahí en los cielos va a suceder. El día del Señor va a suceder. Por eso dice Pablo, no tengo necesidad de escribiros acerca de ello. O sea, no tengo necesidad de darle un cronológico tiempo, de decirle una fecha exacta, una hora exacta, un día exacto. No. Pero lo que sí tienen que saber es que vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Entonces, saber cuándo llegaría el del Señor provocaría indiferencia espiritual, hermano. Y si se demoraba, a lo mejor pánico si venía pronto, ¿verdad? Entonces, Pablo no quiere que especule. Entonces responde esta pregunta sobre el día del Señor explicando 3 aspectos del momento memorable del día del Señor. Y vamos a ver uno hoy en esta noche brevemente, porque obviamente es inmenso el tema. Primero, les explica acerca de su llegada. Dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Recuérdese que el Señor Jesucristo también ahí en Mateo capítulo 24 dijo que su venida iba a ser tan inesperada como cuando un ladrón viene a robarle a alguien. Uno nunca sabe cuándo va a suceder. Ningún ladrón en su sano juicio le diría a usted, le mandaría a usted un mensaje de texto, ¿verdad? Voy a ir a robar a tu casa esta noche. Nadie. Es una visita inesperada. Entonces, el día del Señor, hermanos, tal como se describe en la Biblia, es
un evento inesperado. Ahora, los tesalonicenses lo sabían perfectamente. Dice, los tesalonicenses sabían perfectamente del día del Señor. Sabían que su venida iba a ser segura. Por eso Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Entonces, podemos suponer que sería una llegada inesperada, como un ladrón, dice, como un ladrón. Y así es, hermanos, la venida del Señor. El Señor prometió que Él venía inesperadamente. Y por eso ahí surge la urgencia, hermanos, de prepararnos, porque no sabemos cuándo. Puede ser hoy mismo. A veces nos olvidamos, hermanos, que el reloj del Señor no es el nuestro. Entonces, si nosotros sabemos que el Señor viene, que el día del Señor viene, aunque a nosotros, por supuesto, ya no nos preocupa, sino que al contrario nos alegra, debería de urgirnos, eso sí, porque hay otros que todavía no están listos para ello. Y los únicos que podemos ayudarlos a prepararse es nosotros. ¿Cómo? Llevándoles el evangelio de la salvación. ¿Para qué? Para que ellos no tengan que pasar por este terrible acontecimiento del día del Señor. Del día del Señor. Entonces, por supuesto que sería una llegada inesperada. El día del Señor vendrá, dice, como ladrón. Entonces, si usted observa la mayoría de de las parábolas donde el Señor anuncia su venida, siempre lo hace de una manera inesperada. En Lucas también dice que cuando Él da la parábola del siervo fiel, dice que ese siervo, si no se prepara para la venida de su Señor, entonces puede empezar a vivir de una manera, ¿cómo se llama? Desobligada, irresponsable. De la misma manera para nosotros. Si es algo inesperado, no podemos vivir una vida desobligada, irresponsable, indiferente. Porque dice Pablo, porque el día del Señor vendrá como un ladrón. Ahora usted dirá, bueno, pero pastor, yo ya no voy a estar aquí. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Yo ya no voy a estar aquí. Sí debe importar y sí debe urgirnos, porque acuérdese que nosotros hemos sido comisionados, hermano, precisamente para poder ¿cómo se dice? Para poder alertar a aquellos que todavía no están listos para la venida del Señor, para el día del Señor, para el arrebatamiento, para la salvación en Cristo Jesús. Entonces, si su llegada es inesperada, para nosotros deberíamos de urgirnos, no preocuparnos, no horrorizarnos en el sentido de que qué nos va a pasar a nosotros, pero sí urgirnos, hermanos, en el sentido de que hay familiares suyos, hay familiares míos que todavía no conocen del Señor, y ellos están, por supuesto, expuestos ¿a qué? A un juicio horrible, hermano. A un juicio horrible. ¿Qué tan horrible? Mire lo que dice Pablo que va a suceder en segunda de los Tesalonicenses, por supuesto. Mire lo que dice Pablo que va a ocurrir. En el capítulo 1 de segunda de los Tesalonicenses, note lo que va a suceder durante el día del Señor. ¿Ok? Mire lo que dice. En el versículo 6, leamos desde el versículo 6, que es un contexto de eso. Dice, de hecho es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y retribuir con descanso junto con nosotros a vosotros que sois afligidos. Esto hablando de los creyentes. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, porque vuestro testimonio ha sido entre vosotros. Dice, serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, condenados totalmente y literalmente al infierno por toda la eternidad. Entonces, si los tesalonicenses sabían perfectamente que el día del Señor venía y que su llegada iba a ser inesperada, no deberían de estar preocupados, no deberían de estar ansiosos, no deberían de estar ¿cómo se dice? Temerosos, pero sí deberían de estar urgidos, hermanos. Y ese es el mismo mensaje para nosotros. Esa es la misma exhortación para nosotros. Sí deberíamos de estar urgidos, porque somos responsables. Como dice el Señor por medio del profeta Ezequiel, ¿se acuerdan? Que le dice a Ezequiel, yo te he puesto como atalaya. Y tú vas a ir y les vas a decir que ahí viene la guerra, que ahí viene la destrucción. Si la persona te hace caso, dice, si el impío os oye y se convierte de sus caminos, él salvará su alma y tú te habrás librado de tu responsabilidad. Pero si tú no les dices, dice, su sangre demandaré de tus manos. Entonces, al igual que los tesalonicenses, hermanos, si la llegada del Señor es segura y nosotros lo sabemos perfectamente, ¿por qué? Porque de eso es lo que dice la palabra. Entonces debe haber una urgencia, hermanos, por compartir la palabra del Señor. Pero no solamente eso. La llegada del Señor Jesucristo no solamente sería una llegada inesperada, sino sería una tragedia inesperada. Porque note lo que dice Pablo, ahí mismo en esa frase. El día del Señor vendrá así como un ladrón, o sea, inesperadamente, en la noche. Dando a entender, hermanos, qué tragedia. Imagínense que usted vuelve de aquí, de la iglesia, ¿verdad? Y llega a su casa y se han llevado todo. Han dejado su casa limpia. Se han llevado sus joyas, se ha llevado su dinero que tenía ahí debajo del colchón, se ha llevado los muebles, todo se han llevado. Qué terrible, ¿verdad? Imagínense volver a comprar todo lo demás. Y se han llevado los ahorros de toda su vida. Y se han llevado las cosas más valiosas suyas, documentos importantes. Qué terrible, qué tragedia, diríamos, ¿verdad? Me estaba platicando el pastor de allí de Oaxaca, que entraron a robar a la iglesia hace unos cuantos meses atrás, hermano. Entraron a robar y se llevaron todo. Imagínense que llegamos aquí, se llevan todo, que no es mucho, pero nos sirve, hermano. Qué tragedia, ¿no? Ahora, eso es una mínima forma de ver, hermanos, la tragedia tan terrible que va a suceder cuando el día del Señor venga. Entonces sería una tragedia inesperada. Y usted sabe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos, el día del Señor se describe el juicio divino catastrófico de Dios sobre los impíos. Vamos a ver esos pasajes solamente para terminar este punto. En Isaías capítulo 2, versículo 12. Note lo que dice, hermano Alex, si nos puede ayudar a leer Isaías capítulo 2, versículo 12. Y Isaías 2:12. ¿Qué dice Isaías 2:12, hermano? No le pusieron a mi Biblia, hermano. ¿Ah? No le pusieron a mi Biblia Isaías. ¿No le pusieron? Por ahí está. 2:12. 2:12, sí. Dice, porque de día Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Muy bien. Será destruido, será abatido, será humillado, dice, ¿verdad? El día del Señor va a venir a destruir a todos aquellos hermanos orgullosos, arrogantes, altivos, contra todo el que se haya enaltecido, dice en esta versión,
el cual será humillado. Sería un día de humillación, hermanos, para todos aquellos que se creen que ellos sabían más que Dios, que se creen que no existe Dios, para aquellos necios que negaron al Señor. Luego en el capítulo 13, versículo 6, mire cómo describe nuevamente Isaías el día del Señor. 13, versículo 6. Hermano Aristeo. Griten de terror porque ha llegado el día del Señor, el momento para que el Todopoderoso destruya. Lamentar, dice, o llorar, porque cercano está el día del Señor, vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. O sea, va un día, hermanos, de destrucción. Acuérdense que el apóstol Pedro dice que los elementos se quemarán y todo este universo, hermano, todo este mundo arderá en llamas. Va a ser catastrófico entonces. Catastrófico, hermano. Para los que no conocen al Señor, ¿no? Terrible, catastrófico, terrible, humillante, porque el Señor los va a destruir, los va a humillar. Luego en Ezequiel capítulo 13, mire lo que dice también. Hay muchos versículos donde el Señor describe, hermanos, cómo va a ser ese día. Ezequiel capítulo 13, versículo 5. Ezequiel 13:5. Necesito leer un poco Ezequiel porque es donde tengo mi Biblia más pegada. 13:5. ¿Qué dice, hermano Alex, otra vez? Dice, no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Aquí Ezequiel está usando una metáfora de la guerra, ¿verdad? En el momento que el día del Señor venga. Va a ser guerra contra sus enemigos, contra sus adversarios, contra todo aquello que se opuso a su palabra, que se opuso a su voluntad. Va a ser como que entrar en guerra con Dios, pues. Por eso dice el escritor de Hebreos, dando una exhortación, no solamente a los creyentes, pero sobre todo a aquellos que se opongan a Dios. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque el día del Señor va a ser terrible, va a ser una tragedia universal para todos aquellos que se hayan opuesto. Ahí mismo en Ezequiel, en el capítulo 30, versículo 3, Ezequiel 33, también describe un poquito cómo va a ser el día del Señor. Ezequiel 33 dice aquí en mi Biblia, porque cercano está aquel día, cercano está el día del Señor, será día de nublado, la hora de las naciones. Usted sabe que cuando se anuncian un nublado, hermanos, es que viene una tormenta, ¿verdad? Es otra manera figurativa de decir, o sea, va a ser terrible, va a ser oscuro, va a ser realmente trágico. Y por último, otro versículo, no es que sean los únicos, Joel capítulo 1, versículo 5. Joel. Joel capítulo 1, versículo ¿lo tiene, hermano? ¿Puede leerlo? 1:15, hermano Arista. 15. Dice, el día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte de Todopoderoso. Qué terrible será aquel día. Ay por aquel día, dice en esta versión. O sea, el ay es un lamento, hermanos, es un lamento profundo. Dice, ay por aquel día, porque cercano está el día de Jehová, o el día del Señor, vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. O sea, por cualquier forma que lo vea, el día del Señor, hermanos, va a ser un día terrible. Y Pablo dice, porque vosotros perfectamente sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, será una tragedia inesperada, como una llegada inesperada. También en el Nuevo Testamento vemos varios versículos que hablan sobre lo terrible que va a ser el día del Señor. Vamos a verlo simplemente como una referencia.
Por ejemplo, Hechos 2:20. Mire lo que dice el evangelista Lucas, quien escribió el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 20. Hechos 2:20. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el gran y glorioso día del Señor. Ok, fíjese bien, dice, el sol se convertirá en, ¿qué dice? En sangre. Y esto habla de que no solamente, hermanos, van a ser castigados los hombres con dolor, con tribulación, sino también Dios va a usar incluso los elementos de la naturaleza, los elementos del universo para castigar a aquellos que rechazaron el amor de Dios, que rechazaron el Evangelio, como dice ahí en 2 de Tesalonicenses. Y luego, bueno, ya leímos esa de 2 de Tesalonicenses 2:2, a 2 de Pedro 3:10, hermano. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:10. Hermano Alex, si lo puede leer, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo. Acuérdense, Dios prometió ya nunca destruir esta tierra con agua. Ahora lo va a destruir con algo peor, con fuego. Y entonces el apóstol Pablo quiere, hermanos, que los tesalonicenses tuvieran seguridad sobre la venida del Señor. Y en ese simple versículo, en la primera, habla de el primer aspecto, cómo iba a ser su llegada. Entonces iba a ser una llegada inesperada y iba a ser una tragedia inesperada para aquellos que no conocen al Señor, por supuesto. Y como dije, simplemente esto nos recuerda, hermanos, o por medio del apóstol Pablo, que nosotros estemos seguros y urgidos por que el día del Señor viene. Urgidos en el sentido de que pues tenemos que hablarle a la mayor cantidad posible de personas, porque viene. Pero no debemos de dudar, hermanos, de las cosas que el Señor nos ha prometido que van a hacer. Entonces, Pablo les asegura a los tesalonicenses que el día del Señor viene, ¿verdad? Como un ladrón en la noche. Pero esa venida inesperada del Señor es también para nosotros, porque el arrebatamiento es así también, es algo inesperado. Va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cuándo? Nosotros sabemos. El día, la hora, nadie lo sabe. Eso nos debe de preparar a nosotros, porque si bien no vamos a ir a un juicio como los impíos, como los incrédulos, como aquellos que se opusieron y rechazaron el amor de Dios, sí vamos a ir a un tribunal, dice el apóstol Pablo, para tener que rendir cuentas al Señor de lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que también para nosotros es la urgencia, hermano, de prepararnos, porque el arrebatamiento puede venir en cualquier momento. Entonces, ese es el primer aspecto que el apóstol Pablo informa o instruye a los tesalonicenses sobre el día del Señor. Primero, su llegada. Es una llegada inesperada y es una tragedia inesperada. Las otras dos las vamos a ver la próxima semana. Pero ve que Pablo no usa tantos detalles, pero sí da suficiente información para que los tesalonicenses, hermanos, hicieran y entendieran correctamente acerca de los tiempos y de las ocasiones. Que dijimos tiempos porque hay una cronología, ¿verdad? Hay un orden cronológico de los eventos. Es muy importante eso, porque algunos cambian el orden de los acontecimientos, no siguen la cronología, invierten los eventos y hay confusión. Por eso hay esos tres puntos de vista sobre el arrebatamiento: si es antes de la tribulación, en medio de la tribulación o al terminar la tribulación. También el milenio, cuando sucede, y cosas así. Pero Pablo les da muy bien en detalle, no fechas específicas, especulativas, sino les asegura que sí hay una cronología,
una serie de acontecimientos, pero que nosotros no sabemos cuándo van a comenzar, pero que son seguros que van a pasar. Amén. Pues Padre Celestial, te damos muchas gracias nuevamente, Señor, por instruirnos, por guiarnos, Señor, mi Dios. Qué tan importante es, Señor, que estemos preparados. Señor, hay veces la vida en este mundo, Señor, nos hace olvidar que tú vienes, Señor, y vienes también para traer juicio, pero también para traer recompensa. También, Señor, vienes para pedirnos cuentas a nosotros de qué hemos hecho, Señor, con el tesoro maravilloso del Evangelio que nos has dado. Y tan seguros estamos, Señor, de tu venida, como debemos de estarlo, Señor, que el Evangelio es lo único que puede salvar a aquellos, Señor, de ese terrible día en el cual tú vas a traer juicio, Señor, contra esta tierra. Ayúdanos, Padre, a ser conscientes de eso. Ayúdanos, Padre, a no olvidar que tenemos una responsabilidad, Señor, delante de ti. Y que los afanes de la vida, Señor, las preocupaciones y los quehaceres, Señor, no opaquen, Señor, la esperanza maravillosa que nosotros tenemos en Cristo y la responsabilidad de no solamente creer en Él, sino también de ir por Él, Señor, de ir y llevar el mensaje que Él nos ha dejado a nosotros. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te damos muchas gracias, Señor, por el estudio de esta noche. Pedimos que sea de bendición a aquellos que lo escuchen, Señor, también a través de las diferentes plataformas donde, Señor, ven este mensaje. Que sean edificados, Señor, que sean instruidos y que tú recibas, Señor, realmente toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos.